Muy buenos días a todos. Hoy vamos a dar inicio a la serie de estudios sobre la sabiduría para ser feliz y crear la paz de nuestro presidente Daisaku Ikeda. Esta primera parte que trata sobre la felicidad, en específico, hoy empezaremos con el capítulo 1, cual se titula ¿Qué es la felicidad verdadera? Bien. La serie La sabiduría para ser feliz y crear la paz, escrito por el presidente Ikeda, es una obra en 3 volúmenes que contiene extractos de sus orientaciones publicadas en el Daibiakurenge, la revista de estudio de la Soka Gakkai, entre abril del 2014 a febrero del 2018. Vicepresidente Ikea, los escritos, discursos, disertaciones, diálogos y poemas que constituyen mi vida de lucha en el campo de la palabra, inseparablemente unidos a la visión de mi mentor, han sido compilados en 150 volúmenes de obras completas. Lo que animó este proyecto fue el entusiasmo de preparar recursos de estudio comunes que sirvieran a todos los miembros del mundo. Este es un material para que los nuevos practicantes del budismo Nichiren que están surgiendo en todo el mundo puedan estudiar el pensamiento y la filosofía del presidente Ikeda. Los fragmentos escogidos para esta serie están organizados en 3 partes. La primera, la felicidad, que veremos en esta serie de estudios. La parte 2, la revolución humana. Y la parte 3, el Kosen-Rufu y la paz mundial. La primera parte, la felicidad, versará sobre la diferencia entre la felicidad relativa y absoluta. La enseñanza sobre los 10 estados como principio para transformar nuestra vida, el significado de la práctica diaria del Gongyo y la recitación del Daimoku para sustentar el cambio interior, y la visión budista sobre la vida y la muerte, imbuidas de profunda alegría. Bien, entonces iniciaremos con lo que nos compete en este día de hoy. En el transcurso de la vida pasan toda clase de cosas. Hay sufrimientos, hay dolores. A diario debemos pasar por situaciones que nos enojan o nos disgustan. Los que están casados pueden enredarse en discusiones. Otros matrimonios no tienen discordia conyugal, pero sufren a causa de la enfermedad de alguno de los hijos o de los propios miembros de la pareja. Situaciones laborales, financieras, de salud, etcétera. En suma, tenemos que afrontar muy diversos problemas y preocupaciones. Hay quienes dicen que la felicidad es una cuestión de actitud mental y que si uno piensa que es feliz, lo será incluso en la pobreza o aunque esté sufriendo una enfermedad. Pero de nada sirve repetirnos que somos felices cuando por dentro no sentimos ninguna clase de satisfacción interior o de alegría. Ahora bien, ¿dónde yace el palacio de la felicidad? El bastión indestructible de la dicha que todos buscamos con tanto fervor. ¿Y cómo se llega a él? Bien, enumeraremos una serie de puntos importantes o de preguntas a considerar. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo puedo tener la mejor vida posible? ¿Cómo se define la felicidad humana? ¿Somos dichosos solo porque tenemos dinero? Y así sucesivamente creo que todos tendríamos estas mismas preguntas, incluso mucho más que estas. Entonces iremos abordando el siguiente tema. Entonces, existe la felicidad relativa y la felicidad absoluta. Esta última se refiere a lograr la budeidad. La felicidad relativa significa lograr uno por uno todos los deseos cotidianos. Por ejemplo, tener determinada cantidad de dinero, un cónyuge magnífico, buenos hijos, casa y vestimenta de buena calidad y tantas otras cosas. Esta felicidad no es demasiado trascendente, pero todo el mundo cree que ser feliz es tener este tipo de cosas en la vida.
el solo hecho de estar vivos nos llene de alegría. Esto es un punto muy importante. También implica un estado que nos permita gozar de buena salud, vivir en una familia pacífica y armoniosa, sin tener que sufrir por motivos económicos, prosperar en nuestra vida, en nuestra actividad laboral y responder con alegría a cada cosa que veamos o escuchemos. Cuando logramos un estado de vida como este, el mundo saja lleno de conflictos se convierte en una tierra pura. A esto llamamos lograr el estado de budeidad. ¿Cómo se consigue vivir de esta manera? Dejando de centrarnos en la búsqueda de la felicidad relativa y enfocándonos en la felicidad absoluta como meta. Solo la práctica del budismo Nichiren puede guiarnos en esta dirección. Entonces, muchos nos preguntaremos cómo podemos pasar para allá. Para seguir, veamos otro aspecto importante. La felicidad es el objetivo fundamental de la existencia. Es también el propósito de la fe y la razón de ser del budismo. La felicidad es algo muy personal. Puede que de dos sujetos en las mismas circunstancias, uno se sienta infeliz y el otro se considere satisfecho con la vida. Es así porque todas las personas somos diferentes y percibimos las cosas de manera distinta. Bien, prosigamos. El Señor Toda señala que la felicidad es cultivar un estado de vida tan elevado que, aun en las peores circunstancias, seguimos experimentando la profunda alegría de vivir. Así que con respecto al anterior señalamiento, es una cuestión de nuestro estado de vida, mucho más allá de cómo podemos sentirnos en X momento. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo podemos llegar a concebir ese estado de felicidad duradero? Nichiren Daishonin diseñó un instrumento concreto, el Gohonzon, para que todas las personas puedan ser felices y confirió esa herramienta abiertamente a toda la humanidad. Cuando entonamos Nam-myoho Renge-kyo, sentimos fluir en nuestra vida un caudal de esperanza y de fortaleza que nos anima a avanzar positivamente. Mediante la fe en la ley mística, podemos adquirir la capacidad de convertir todos los aspectos negativos de nuestra vida en algo positivo. Entonces, la clave está aquí en tener un instrumento que no solamente con tenerlo, sino con saberlo usar y usarlo correctamente, nos permite no que se solucionen los problemas, sino de convertir todos los aspectos negativos de nuestra vida en algo positivo. Es entonces convertir nuestras situaciones, tanto que podamos estar sintiendo como las que podemos estar viendo en estos momentos de nuestras vidas. El Daishonin escribe, no hay felicidad más verdadera para los seres humanos que entonar Nam-myoho Renge-kyo, porque la ley mística es el origen de la fuerza vital y de la sabiduría que nos permiten superar cualquier obstáculo en la vida. Si uno posee abundante fuerza vital y sabiduría, puede disfrutar aún mientras confronta las adversidades de la vida, ya que pueden inclinar cualquier situación. O sea, es lo siguiente, tenemos el instrumento o la herramienta o la estrategia y tenemos la capacidad de saber cómo utilizarla, cómo funciona, no para que se nos den los beneficios, sino para desarrollar la capacidad, la fuerza vital y la sabiduría para inclinar cualquier situación a nuestro favor. Eso es lo que garantiza esta práctica de Nichiren Daishonin a través del Gohonzon, a través de la entonación de Nam-myoho Renge-kyo.
Entonces, todo lo tenemos a nuestro favor. Tenemos Gohonson, sabemos entonar Nam Myoho Renge Kyo, comprendemos cómo funciona. Entonces, eso es una cuestión de la actitud que tenemos al utilizar la herramienta. Pues bien, entonces veamos lo siguiente que es así. Los 6 componentes entonces de la felicidad. Si bien ya sabemos cómo funciona esto y cómo podemos aplicar la herramienta, veamos cómo se compone esta felicidad. Satisfacción interior. La felicidad no yace en la vanidad ni en las apariencias externas. Es la satisfacción derivada del sentido de propósito y de la conciencia de la labor cumplida. Otro aspecto, tener una profunda filosofía de vida. Esforzarse por dar siempre lo mejor en cada ámbito de actividades. Triunfar en todas las áreas de la vida. Dedicar su tiempo libre a trabajar por el budismo, por la felicidad de sus semejantes y de la sociedad. El significado de dedicar su tiempo libre a trabajar por el budismo no es aquel que nos quede al final de una larga jornada, sino de construir ese tiempo para poder entonces llegar a tener una vida plena de felicidad. Porque a veces pensamos que, bueno, cuando me quede tiempo libre, esto no va a funcionar así. Otro aspecto, tener convicción. Es difícil distinguir lo correcto de lo incorrecto y el bien del mal. Es una tendencia mundial. Nichiren Daishonin instruye a sus creyentes a no dejarse influir ni siquiera por las tentaciones más grandes. Lo importante es mantener valientemente nuestras convicciones, pase lo que pase. Por ejemplo, cuando tenemos situaciones que, eh, por ejemplo, laborales, se nos ofrece de todo, todo es maravilloso, pero posiblemente nos digan, pero sus creencias no las compartimos. O toma este trabajo o sigue practicando, o sigue su filosofía, o sigue sus creencias. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que discernir lo correcto y lo incorrecto, tal como le sucedió a Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin en su época, los líderes políticos le ofrecieron grandes recintos para que albergara a sus miembros o a sus seguidores, o incluso que solo permaneciera él, como era la tendencia en aquellas épocas con otras sectas religiosas. Sin embargo, él percibió que eso era una manera de comprar su tendencia o sus actividades. Y él firmemente dijo que no, que eso no era necesario para llevar al pueblo hacia la felicidad. Entonces esa misma postura es la que nosotros debemos esforzarnos por tener en nuestra práctica y en nuestro diario vivir. Vivir con júbilo vibrante. Estar siempre disgustado y vivir quejándose no solo genera la propia desdicha, sino que vuelve infeliz a los que tienen alrededor. Mejor vivir con entusiasmo, optimismo, vivacidad y actitud positiva. Tener un espíritu luminoso y alegre. Infundir ánimo. Permite no solo disfrutar de la vida en felicidad, sino que incluso inspira y da esperanza a los demás. Valentía. Los valientes pueden superar cualquier obstáculo. Por otro lado, los cobardes nunca llegan a descubrir las alegrías más intensas y esenciales que nos depara la vida. Y por último, tolerancia. Ser personas amplias, cordiales y tolerantes, no ser individuos cerrados e inflexibles que hacen problemas por cualquier cosa y reprenden a los demás ante la menor situación. Agotan e intimidan a los demás. Entonces, con estos 6 componentes de felicidad, podemos entender que todo es una cuestión de cómo nosotros afrontamos la vida, cuáles son nuestras posturas ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Y no
depende de cuánto es que nosotros tenemos, si no es nuestra actitud, nuestra firmeza, nuestra valentía, nuestra convicción y nuestro comportamiento ante las situaciones. Entonces, podemos estarnos preguntando, ¿y cómo podemos alcanzar para tener una vida plena considerando estos 6 componentes? Como vimos anteriormente, Nichiren Daishonin nos legó el Gohonson y la práctica de entonar Nam-myoho Renge-kyo hace objeto de veneración. Entonces, de esa manera, nosotros podemos construir un estado de vida que nos permita consolidar una felicidad absoluta. Y para finalizar, Presidente Ikeda dice así: el tesoro de la dicha no se encuentra en una existencia ociosa o facilitada. El diamante de la felicidad solo se encuentra cuando nos abrimos paso por las profundas hondonadas de la vida con gran esfuerzo y persistencia. Por lo tanto, de esta manera, quiero dar por concluido el estudio de hoy. Espero que podamos de esta manera haber comprendido un aspecto más sobre la felicidad gracias a la guía de Presidente Izquierda. Ahora a continuación tendremos un espacio para las preguntas y comentarios. Muchas gracias y que pasen un buen día.